Bienvenidos a nuestro recorrido por el emocionante mundo de Ace Attorney. El asesino, el criminal, aquella figura que es la que ha cometido realmente el crimen, a quien debemos desenmascarar en pos de exculpar a nuestro cliente. Algunos de ellos muy evidentes, como mayordomos, o que simplemente nos los desvelaban al principio. Otros muy retorcidos y muy metódicos, no sabiéndose hasta prácticamente el final del caso que ellos son los verdaderos culpables. Los hay cuyos motivos dan risa y otros cuyos motivos eran muy bien calculados, fríos y en parte coherentes, pero sobre todo nos vamos a basar en el carisma que provocó dicho personaje en la franquicia. He aquí mi top 5 de criminales de la saga Ace Attorney. Shelly the Killer. Empezamos este top con un asesino que es el único que ha aparecido en varias entregas de la saga, y a pesar de ello ha conseguido escabullirse siempre de la justicia. Se trata del mismísimo Shelly the Killer, que si bien tiene un aspecto de un mayordomo, bajo esa fachada inofensiva se esconde el mayor asesino profesional que hemos conocido en toda la saga de Ace Attorney. Procede de una larga dinastía que se remonta más de un siglo atrás, donde al mejor asesino a sueldo se le conocía con el apodo o sobrenombre de The Killer. Dado que es el único asesino no capturado en toda la franquicia y dado lo carismático que es en todas sus apariciones, se merecía estar en el top 5 de malvados. Y sí, vale, no hablemos del típico tópico de que el mayordomo es el asesino, como ocurrió con Nichody, ya que rápidamente supimos que el secuestrador era el mayordomo de Engar. Pero el giro importante no fue ese, fue que Engar había contratado los servicios de Shelly the Killer para cometer el asesinato de Juan Rivera. Aunque entre todos los malvados que veremos, es posiblemente el menos malvado de todos. Y es que simplemente mata por petición de un cliente, y no de cualquier cliente, sino de alguno del que se merezca su confianza. No mata por ningún motivo más, ni es un psicópata, ni un asesino en serie, ni nada por el estilo. Ya que, como dice en todas sus apariciones, hay una cosa por la que se mueve: el honor y la confianza con sus clientes. Shelly the Killer es una persona educada y tranquila, que nunca muestra directamente sus emociones. Tiene una visión estrictamente profesional de su trabajo, y lo realiza con precisión. Antes de confiar en sus clientes se reúne con ellos cara a cara, y considera la traición un crimen horrible, donde si le traicionan, su cliente acabará igual que su trabajo. Cada vez que firma un contrato para un cliente, The Killer deja una tarjeta de visita con un diseño de concha en la escena del crimen, donde viene de Shelly, Shell, concha en español. La tarjeta confirma que Shelly es quien cometió el asesinato y por lo tanto sirve como seguro contra cualquier cargo que pueda enfrentar el cliente. Aunque The Killer ha fingido ser botones, mayordomo, guardaespaldas, vendedor de helados y vendedor de algodón de azúcar para sus trabajos conocidos, estos roles son poco más que un cambio de ropa, ya que no cambia su apariencia o personalidad. Sin embargo, parece tener la capacidad de mezclarse entre la multitud muy fácilmente, a pesar de que su apariencia distintiva. Y es que es difícil no centrarse en su apariencia, ya que tiene la cara como si tuviera una cremallera que juntara o cerrara ambas partes de la cara, lo que a mi parecer le provoca una cara muy terrorífica. Como hemos dicho, no es realmente malvado, prometió a Gray liberar a Maya si cumplía su parte del trato, y si bien fue ligeramente distinto, ya que Gray rompía la confianza entre Matt Engar y Shelly the Killer liberó a Maya al no serle ya útil. No olvidemos que también ayudó en reiteradas ocasiones a Miles durante Miles Investigations 2, donde apareció representando a otro cliente para asesinar al no presidente de Zenfa, ya que él mismo no era el presidente, sino un doble, ya que el verdadero presidente Di Junhuang había muerto varios años atrás, cosa que The Killer averiguó y supo que su cliente le había mentido, por lo que decidió averiguar quién le contrató y gracias a Miles descubrió que había sido Simon Keyes, y la idea del mismo es que él y Dogen se asesinaran el uno al otro. En ambas ocasiones, el cliente de Schiller le mató, pero decidió obtener su venganza. Pero dado lo carismático que es, le damos esta quinta posición. Roger Ratins. Roger Ratins, también conocido como el Ratins Raja, fue el mago conocido como Reus dentro de la tropa de los magos Gramayer. Su aparición es más bien escasa y es el malvado de este top que aparece menos tiempo en este ranking, ya que aparece únicamente durante el caso mágico en Spirit of Justice. Su odio se centra en únicamente contra la tropa Gramayer, ya que fue apartado del espectáculo mágico por Magnific Gramayer cuando Roger sirvió durante unas pruebas.
Aunque las intenciones de Magnifi era evitar que se matara o que se hiciera daño en un espectáculo, Roger se tomó mal esto, por lo que decidió vengarse de todo el clan. Pero años después, y tras la muerte de Magnifi y su asesinato a manos de Balan Gramayer, tenía que vengarse de la única heredera de la magia de los Gramayer, de Trucy Wright. Para ello ingenió un plan muy ingenioso. Si vas a perjudicar a alguien cargándole un asesinato, y si además le sacas un provecho económico del mismo. Y es que sí, Roger Retit es posiblemente uno de los malvados más ambiciosos que hemos tenido en toda la saga, intentando tener un beneficio de 3 millones de dólares, contrarrestar a Trucy por un asesinato que ella no había cometido. Y esto es precisamente por lo que lo he metido en el top, porque fue capaz de sacar más tajada aún de lo que ya había conseguido en incriminar a la propia Trucy del delito de asesinato de su doble, y para ello cometió más de una docena de delitos en unos pocos minutos: falsedad documental, falsificación u ocultación de pruebas, y el mejor de todo, hizo firmar un contrato a una menor sin su consentimiento y además sin que estuviera la firma legal de su tutor. Vamos, un completo disparate. En condiciones normales, cuando Roger fue a reclamar a la oficina, si nuestros abogados se dedicaran más a asuntos de abogados, hubieran sacado una patada de Roger de la oficina y directamente podrían haber presentado todas las pruebas en el juicio, donde Roger hubiera perdido el juicio en escasos segundos. Y si fuera ocurrido en un país como España, directamente se hubieran invertido las tornas, donde Roger tendría que haber pagado 6 millones de dólares, 3 millones de dólares para Wright y 3 millones de dólares para Hacienda, que los de Hacienda no son tontos y quieren parte de su dinero. Egoísta, manipulador y explotador, con total desprecio por los demás y sin un solo rastro de remordimiento. De hecho, tenía todo el mundo del estudio de televisión para que él trabajaba engañado, donde se descubrió que aunque sí había estado en el estudio el día del asesinato, sí tuvo tiempo para ir al estudio a cometer el asesinato, siempre ayudado por las gemelas ayudantes. Y para colmo, mencionar lo vanidoso que era. Se le veía frecuentemente abanicándose con un abanico de billetes, lo que a menudo iba acompañado de comentarios sarcásticos y provocaciones. No olvidemos también lo sádico que se puso con Trucy. No solo se burló de Trucy en persona, sino que también trajo a gente malintencionada para que mancharan el buen nombre de Trucy desde la galería. Y por último, no tiene nada de remordimiento. Cuando lo confrontaron por su crimen y por haber matado a su fan más cercano simplemente por venganza, se burló por completo de la idea de que había hecho algo malo, y en lugar de eso dijo que simplemente había usado lo que estaba disponible para él. Retit incluso llegó a victimizarse por lo sucedido, culpando a Magnifi en lugar de reflexionar sobre sus propios defectos como persona, seguido por una negación total, aferrándose a sus habilidades mágicas como testigo de su superioridad, regocijándose con rencorosa arrogancia de que había derrotado a los Gramayer con magia. Es por eso que, aunque es posiblemente el malvado de este top más tonto, sí que tuvo mucha ambición y no presentó nada de remordimiento de lo que había realizado, y es por eso que se merece esta cuarta posición. Bobby Fulbright, alias el Fantasma. En la justicia confiamos. Así se nos presentaba Bobby Fulbright, el detective que nos ha acompañado durante todos los eventos de Dual Destinies, para que finalmente, durante los últimos compases del último caso, el caso del mañana, nos enteremos que la figura del fantasma, aquella a la que el fiscal Pluma Negra ha estado persiguiendo y el causante de todos los incidentes que hubo en el Centro Espacial Cosmos, era el propio Bobby Fulbright, pero para descubrir poco después que el propio detective ya llevaba muerto un año y que el detective que teníamos enfrente era un completo desconocido. Ya hablamos del detective Bobby Fulbright durante el top de detectives, pero ahora hablemos sobre quién es realmente el fantasma. El fantasma es el nombre que se le da al espía internacional altamente calificado que trabaja para una organización desconocida cuyo verdadero nombre e identidad se desconocen debido a que es un maestro del disfraz y la suplantación. Está a su nivel de actor y disfraz que incluso el propio fantasma desconoce quién es realmente, desconociendo cómo es su verdadero rostro, ya que siempre tiene una máscara que tapa su verdadera identidad. De hecho, tampoco tiene recuerdos de su vida pasada, por lo que no es capaz de recordar cómo era realmente antes de que se convirtiera en la figura del fantasma. Dado que es incapaz de recordar quién es, puede imitar a la perfección a cualquier persona, imitando tanto su forma de ser como todas sus características físicas. Implacable e incapaz de experimentar emociones como un ser humano normal, el fantasma ha cometido numerosos crímenes terribles, incluidos asesinatos, atentados con bombas y sabotajes en su línea de trabajo. El fantasma tenía varios dispositivos a su disposición integrados en su reloj, incluido un gancho de agarre, una hélice y un dispositivo de interferencia que pudo usar para confundir a la matriz de humor de Athena Sykes.
Otro de sus artilugios es un encendedor con un emblema de la Tierra en un lado, que se transforma en una pistola calibre 10 cuando se presiona el emblema. Al principio se creía que el fantasma no podía sentir ninguna emoción y que necesitaba concentrarse en emociones falsas. Sin embargo, según el perfil psicológico elaborado por Matty Stites, sus emociones rara vez fluctúan y no podía experimentar emociones como la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, su única debilidad emocional era un gran miedo a que se descubriera su identidad y su verdadera identidad, ya que probablemente significaría su asesinato a manos de sus empleadores. Si bien proclamó con orgullo su falta de identidad y humanidad como arma para evitar ser identificado y quebrantado, esta falta de identidad se volvió profundamente angustiosa para él cuando se derrumbó ante el tribunal. Como curiosidad, es que el fantasma es el único personaje de toda la saga Ace Attorney con el que se han usado las tres mecánicas de nuestro personaje. Durante el caso cósmico, Gray le interrogó sobre por qué estaba siendo tan colaborativo con el abogado defensor, y durante el caso de mañana, Apolo notó que mentía cuando hablaban sobre el mechero y el emblema que se veía en el mismo, y Athena notó los rasgos psicológicos del fantasma a la hora de interrogarlo. Y para terminar este personaje del top, recordemos qué personajes imitó. Imitó a Bobby Fulbright, a Ted Tonate, a Florence Lebel, a Aristóteles Min, a Jinx Tema, a Damian Tenma, a Hugh O'Connor, a Solomon Starbuck, a Simon Pluma Negra, a Aura Pluma Negra y a Phoenix Wright, haciendo un total de 11 personajes imitados y que poseía máscaras que le representaba correctamente. Christoph Gavin. Y el ex mentor de Apollo Justice se lleva el puesto número 2 de nuestro top. El proclamado mejor abogado durante los eventos de Apollo Justice hace que su propio pupilo Apolo le traicionó, demostrando que él había cometido el delito por el que acusaban a Gray. La muerte de Sadie Smith tiene casi todos los elementos que definen la esencia de lo que debería ser un auténtico malvado. Posiblemente, junto con el villano que está en la posición número 1, es de los villanos más perversos de toda la saga. Christoph Gavin tiene un comportamiento tranquilo y profesional en los tribunales. Prácticamente no se inmutó cuando Winston Payne tomó ventaja durante el primer juicio de Justice e incluso planteó objeciones con el mismo tono en voz tranquilo y amigable con el que siempre hablaba. Aunque claro, luego supimos que realmente le interesaba ser así para que inculparan a Gray del delito que él había cometido. Mantuvo la calma incluso cuando lo descubrieron en su primer asesinato, y solo mostró destellos de ira cuando se expuso la información que lo indicaba aún más como el culpable de sus crímenes. Solo cuando supo que un jurado determinaría la verdad del caso Misham, finalmente perdió la compostura. Christoph pretende ser perfecto en todos los aspectos, tanto en lo profesional como en apariencia. Es de los pocos personajes en toda la saga de Ace Attorney que se arregla llegándose a pintar las uñas con una marca carísima de esmalte. En los tribunales consideraba que la ley y las pruebas eran absolutos sobre los cuales se debían emitir todos los juicios. Esto le dio a Christoph un sentido extremo de importancia personal y superioridad, particularmente sobre la plebe de que no participaran en estudios jurídicos. Irónicamente, esto lo llevó a comprometer la ley a encontrar lagunas jurídicas y finalmente recurrir a la falsificación en aras de la fama y la gloria. Lo hizo a pesar de que la perspectiva de ir en contra de su propio hermano, traicionar la confianza de Clavier en él y en cambio utilizarlo como un peón involuntario para la inhabilitación de Gray. Al final, sin embargo, terminaría cometiendo varios errores no forzados mientras encubría sus planes, compartiendo sin darse cuenta de información que no debería haber compartido durante el juicio de Gray, delatándose a sí mismo como el verdadero culpable. Al cometer la falsificación y los crímenes que siguieron, Christoph mostró un gran deseo de controlar la situación hasta el punto de la paranoia. Se hizo amigo de Gray, pero sus motivos para hacerlo eran oscuros, ya que era Christoph. Gray era un estorbo en su camino hacia la perfección y la fama. Aunque rejugando el caso heredado, creo que el motivo es bastante más simple, y es básicamente que el propio Zack para la defensa de Christoph y solicitó a Gray sus servicios, cosa que a Christoph le terminó de quemar del todo al ver que había gente que prefería a Gray al que consideraba un abogado de segundo rango. Es por ello que para su venganza hizo lo peor que le puede pasar a un abogado, y es perder su insignia de abogado al cometer algún tipo de delito. En este caso solicitó a un falsificador, Drew Misham, que le falsificara la página de un libro y avisó a su hermano, el fiscal que llevaba el caso, que Gray intentaría presentar una prueba falsa para exculpar a su cliente. Realmente la prueba que le hizo llegar a Gray vía la pequeña Trucy realmente no se confeccionó para hacer que Gray perdiera su insignia, sino que Christoph ganara el juicio que pensaba que iba a ganar él. Gray nunca estuvo convencido de que la amistad de Christoph fuera genuina,
sino que encontró las acciones de Christoph irónicamente más sospechosas. Christoph estaba muy decidido a guardar sus secretos a toda costa, donde es el único personaje junto con Athena donde sus psicocandados eran negros. Psicocandados que más tarde, durante Dual Destinies, descubrimos que son los secretos más oscuros del corazón, aquellos donde ni la propia persona es consciente del mismo. Los mismos aparecieron al preguntar el motivo de Christoph para matar a Zagramayer, y esto parece implicar que en cierto sentido ni Christoph sabía conscientemente de por qué lo había hecho realmente. Christoph es un hombre corrupto y cruel, que no siente remordimientos, incluso intentaría asesinar a un niño para evitar ser atrapado por la falsificación que solicitó. Su hermano Clavier tiene algunos rasgos parecidos a él, pero a diferencia de su hermano, intenta ser el mejor en pos de los demás, ya sea para encarcelar a los verdaderos criminales o simplemente para animar o hacer que la gente pase unos buenos momentos en sus conciertos de rock. Y es por todo esto que Christoph tiene una tan merecida segunda posición. Dahlia Hawthorne. Y llegamos al número 1 de este top con el personaje más perturbado de toda la saga de Ace Attorney. Dahlia es la criminal más malvada de todos y también la más loca, no llegándole a la suela de los zapatos a ninguno de los personajes anteriores de este ranking, donde si algo tienen en común todos los puestos anteriores es que son personajes fríos y bastante calculadores. No podemos decir que estén realmente locos, y cada uno de ellos tenía un objetivo muy claro. En el caso de Dahlia podemos resumir claramente que aunque es una persona muy manipuladora, estaba completamente desquiciada, sobre todo dispuesta a llevar a cabo un plan de venganza incluso estando ya muerta, mediante la canalización de espíritus contra todos aquellos que se habían puesto en su camino de una manera u otra. Para empezar, es el personaje de la saga Ace Attorney que conozcamos que haya matado a más personas directa o indirectamente, siendo sorprendente ya que Shelley de Killer es un asesino profesional, pero solo se tiene constancia de 3 asesinatos, mientras que Dahlia tiene en su quehacer 4 asesinatos y un intento de asesinato. Recordemos, mató a la que era su hermanastra Valerie, la cual era inspectora, para evitar que difundiera un chantaje que le habían hecho a su padre para que se cobrara un rescate, e intentó incriminar a Terry Fowles, tanto del asesinato de Valerie como de la supuesta desaparición de ella 5 años antes. Envenenó a Terry Fowles durante el juicio, que si bien se podría considerar un suicidio, fue Dahlia la que le dio la botellita con el veneno para que lo hiciera. Intentó asesinar a Diego Armando, alias Godot, para deshacerse de la investigación que él mismo estaba realizando sobre ella. Afortunadamente Godot sobrevivió, pero a un precio muy alto, perdiendo capacidad visual. Desde aquí empezó un círculo vicioso donde Dahlia intentaba matar a todos los que pudieran relacionarla con ella. La botella que usó para envenenar a Godot fue entregada a Phoenix Wright, para evitar llevar una prueba incriminatoria mientras la policía le cacheaba. Que por entonces Wright era un estudiante de arte que se enamoró de ella. El veneno lo había sacado de Doug Swallow, un estudiante de farmacia que por aquel entonces salía con Dahlia. Pero Dahlia entonces lo dejó con Doug para salir con Wright para recuperar la botella con restos de veneno que usó con Godot. Aunque Dahlia nunca ha querido un hombre de verdad, simplemente empieza a salir con el hombre en cuestión cuando tiene un interés personal en el mismo. Y en el caso de Doug fue el veneno de la facultad de farmacia, y en el caso de Wright recuperar la botella que le dio a Wright tras intentar asesinar a Diego Armando. Aunque para el caso de Wright, como ya estaba harta, le pidió a su hermana gemela Iris que saliera con él e intentara hacerse con la botella. Por lo que al final Wright conoció y se lió realmente más con Iris que con Dahlia. Ante la negativa de Wright de devolverle la botella, decidió matar 2 pájaros de un tiro, y aprovechando que vio a Wright y a Doug hablar a solas, mató a Doug e incriminó a Wright del crimen. Mia Fey consiguió finalmente meter en prisión a Dahlia, la cual unos años después acabó siendo ejecutada, pero no sin antes tramar un último plan gracias a Morgan Fey.
y es que canalizarían para vengarse de Mia Fey y de Gray, aunque fuera matando a Maya Fey. Pero estos planes fueron detenidos por Elix Dusmin, o más conocida como Misty Fey, y por Godot. Si bien Dahlia no fue la asesina directa de Misty Fey, al estar siendo canalizada por Misty Fey, tuvo que hacer que Godot asesinara a la madre de Maya, para salvar a la propia Maya de las garras de Dahlia Haustor. No solamente ha cometido asesinato e intentos de asesinato, sino que si tenemos en consideración todos los crímenes que ha cometido un total de 12 crímenes a lo largo de todo Trials and Tribulations, donde incluimos un falso secuestro, robo de diamante valorado en 2 millones de dólares, fingir su muerte, falsificar su identidad para ocultar su identidad y robar 2 veces veneno de la universidad. Dahlia es una persona fría y despiadada, que hace cualquier cosa para obtener lo que quiere y se une a cualquiera que le sirva. Su cara cambia cuando ella se enoja, por lo general trata de mantener una apariencia amigable y alegre para todos, siendo una chica agradable y tímida, pero esto lo hace para ocultar sus verdaderas intenciones. Esto sirve para engañar principalmente a los hombres, que tienen necesidad de protegerla, ya que ven a Dahlia como una florecita delicada. Hija de Morgan Fey y un joyero rico, la misma tiene una hermana gemela llamada Iris, la cual conocemos en el juego. Sin embargo, aunque Dahlia sea una Fey, la misma no tiene ningún poder espiritual, ya que por aquel entonces Misty Fey, hermana menor de Morgan, tenía más poder espiritual que ella, y se convirtió en la jefa en su lugar. El joyero se divorció de su esposa llevándose a sus hijas con él. Más tarde se volvió a casar con una mujer que ya tenía una hija, la cual se llamaba Valerie Haustor. Dahlia convenció a su padre para entregar a Iris al templo Hazakura. Como Dahlia se quedó con los Haustor, empezó a odiar a su padre y conspiró contra él y por su dinero, asunto por el que empezó todos sus asesinatos y líos posteriores. Durante su última aparición en el último juicio del puente hacia el caso, se presenta bastante calmada, pues afirma como ella ya está muerta no hay forma de que la puedan castigar, siendo un profundo odio por Mia Fey e intenta vengarse de ella matando lo único importante y vivo que le quedaba, Maya Fey, aunque no tenía constancia de que estaba siendo canalizada por segunda vez, siendo la primera vez por Misty Fey, y cuando la misma fue asesinada por Godot y recuperar la conciencia al ser canalizada por Maya, pensó que todo había sido una pesadilla, intentando asesinar a Maya Fey, aunque no se imaginaba que estaba siendo canalizada por la misma persona a la que quería matar. Cuando Mia Fey hace su aparición en el tribunal, su odio hacia ella se deja ver, pero con Mia, con calma, le dice que siente lástima por ella, pues si había una manera de castigarla estando muerta, le hace saber a Dahlia que, desde que ella apareció en su vida, todo lo que ha hecho ha fracasado y ha caído en picado. Todo su historial de crímenes son un desastre, y aunque esté muerta, regresará al infierno de donde salió, siendo Dahlia Haustor, y nunca escapará de ser Dahlia Haustor, un sucio insecto humano que en toda su vida no ha hecho más que ver fracasar todo lo que se propone, y que nunca logrará entender por qué siempre fracasará, porque simplemente no tiene nadie a quien llamar amigo, cosa que Fénix y Maya tienen la suerte de poseer. Después de esto, Dahlia, toda llena de ira, sale del cuerpo de Maya y su espíritu se quema y desaparece, formando una Magatama. Es de hecho el único espíritu canalizado en toda la saga Ace Attorney que vemos que se ha quemado y no ha regresado a la forma tranquila del reino crepuscular. Y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo de que Dahlia esté en la primera posición, porque es el único villano en toda la saga que se la llega a odiar por cómo es. De hecho, algunas personas teorizan que posiblemente Dahlia podría ser una verdadera demonio. De hecho, Dahlia es junto con Christoph Gavin en que se conocen que son malvados desde el primer caso del juego donde aparecen. Y si bien no es que se aprecie que se desvele el villano tan pronto en el juego, son malos cuya motivación se va descubriendo en casos posteriores. Pero en el caso de Dahlia es mucho más profundo, odioso que en el caso de Christoph Gavin, y por eso se merece estar en primera posición. Y con esto concluimos este top de criminales de la saga Ace Attorney. Sí que algunos no estaréis de acuerdo con mis preferencias o el orden de las mismas, así que os invito a que dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios y así leeré cuáles son vuestros villanos favoritos en esta magnífica saga. Ya llevamos unos cuantos tops y aún nos quedan unos cuantos más, así que si queréis estar atentos a los próximos tops, no os olvidéis de suscribiros y de activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!